Señora presidenta, damas y caballeros, buenos días. Efectivamente, señor ministro, son tiempos de oscuridad e incertidumbre, de miedos y prepotencias, pero bajo ningún concepto deben ser tiempos de silencios o complacencias. Estamos ante un Real Decreto Ley en principio inocuo, parche diría yo, que en la práctica generalidad de la norma tiene por objeto la regulación de cuestiones de índole laboral y seguridad social a las que no nos oponemos. Medidas para autónomos, medidas en relación con los ERTE y prórrogas hasta el 31 de marzo, la prórroga del Plan Me Cuida hasta el 30 de junio, se prorroga hasta el 30 de junio del 2022, ayudas aparte del sector de la cultura y para profesionales taurinos, se prevén medidas, pero muy cortas, respecto a las empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción del volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja. También se regulan medidas para el cuidado de los menores y finalmente se modifican diferentes normas de la Ley General de Seguridad Social. En definitiva, viene a paliar carencias y defectos de regulación anterior creadas por ustedes mismos y denunciadas por nosotros. Pero como es habitual en este Gobierno, que retoza en la ilegalidad de forma sumisa, como siempre acude al batiburrillo de normas y añade inocentemente, dulcemente, dócilmente, la legitimidad de aquellos que ocupan la propiedad privada, tal como dicta la norma específicamente, sin ningún título habilitante para ello, insisto, sin ningún título habilitante para ello, proponiendo prorrogar hasta el 30 de septiembre del 22 la ilegal ocupación de viviendas. Técnica legislativa horrenda, además, señor ministro. Horrenda y sesgada. Fíjese, el 24 de febrero nace este Real Decreto, que se prorroga esta ocupación ilegal hasta el 30 de septiembre del 23. Pero es que el 2 de marzo, en la Ley 4/22, la deja de nuevo en el 28 de febrero. Pero posteriormente, el Real Decreto 3/22 de 2 de marzo vuelve al 30 de septiembre. Un auténtico galimatías legislativo. Miren, y debemos de mirar de nuevo y tirar de nuevo por elevación, pues la incompetencia del Gobierno es inaudita. Lo dijimos en el debate de la reforma laboral. Este Gobierno ha abandonado a la mayoría de los trabajadores, dificultando la creación de empleo, obviando las pymes, a los autónomos, como principales motores de la ocupación en España. Mientras, con toda desfachatez, el Gobierno, su Gobierno, señor ministro, anuncia que destinará 21.300 millones en políticas feministas transversales, todo ello ordenado por la Agenda 2030, y es que no tienen el más mínimo decoro. Estamos ante un récord histórico de la factura de la luz que venimos denunciando desde hace meses, y la gasolina a casi 2 euros el litro, y el Gobierno anuncia que destinará 21.300 millones en políticas feministas transversales. Hay 300.000 desempleados más de larga duración en la actualidad que antes de la pandemia, más que en 17 países de la Unión Europea juntos, y el Gobierno anuncia que destinará 21.300 millones en políticas feministas transversales. Constan 3.112.000 desempleados, un 13%, la mayor tasa de desempleo de la eurozona y de la OCDE y de la Unión Europea, y el Gobierno anuncia que destinará 21.300 millones en políticas feministas transversales. Se prepara la incautación pretendida, como se ha dicho aquí, a los autónomos con las nuevas cotizaciones donde se pierden prestaciones, y el Gobierno anuncia que destinará 21.300 millones en políticas feministas transversales. Las oficinas del SEPE apenas pueden atender y el Gobierno anuncia que se destinará 21.300 millones en políticas feministas transversales. Y seguimos con el expolio fiscal, seguimos con el saqueo y seguimos con la inflación. Y el Gobierno anuncia que destinará 21.300 millones de euros en políticas feministas transversales. Y fue el sindicato Solidaridad el único que se manifestó contra el atraco de la luz y la subida de los precios ya en septiembre de 2021, ante la crítica de todos ustedes. Y cuando todavía, señor ministro, los valientes patriotas ucranianos
no eran agredidos y morían con honor ante los ataques del sátrapa Putin. Su utilización de la guerra, igual que el presidente del Gobierno, es espuria y miserable. Quien busque a los sindicatos de clase, los buscaba antes y ahora no los encontrará, porque están subvencionados y son la voz de su amo. Quien busque el mal menor en Vox, que se equivoca, pues vamos al encuentro del bien posible. Quien quiera sustituir acuerdos sensatos en beneficio de España y los españoles por consensos cursis, verdes entre pijos de izquierda y progres de derechas, que nos lleven al suicidio como comunidad, que nos olvide. Decía al comenzar que son tiempos de oscuridad e incertidumbre, de miedos y prepotencias, pero bajo ningún concepto deben ser tiempos de silencios o complacencias. Quien quiera un Estado fuerte pero pequeño, austero, eficaz y ágil, tiene 21.300 millones de razones para salir a la calle el 19 de marzo con solidaridad. Quien quiera solidaridad entre españoles, seguridad jurídica, propiedad privada, trabajo digno, Estado de Derecho, tiene 21.300 millones de razones para salir a la calle el 19 de marzo con solidaridad. Para crecer sin miedos, vivir en paz y afrontar el mañana con optimismo, hay como mínimo 21.300 millones de razones para salir a la calle el 19 de marzo con solidaridad. Bajo ningún concepto, señor ministro, bajo ningún concepto deben ser tiempos de silencios o complacencias. Eso no lo conocemos en Vox, porque nuestra certeza nace, señor ministro, del dolor por España y los españoles. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aizcorbe.